Capítulo 9. Civilización. A media mañana, una comitiva formada por 4 soldados y la rehén liberada salieron del fuerte con rumbo a poniente. La ciudad de Adamsville iba a ser por ahora el hogar de la errante joven, que había decidido asentarse en el peligroso desierto del oeste en su búsqueda de un lugar propio. Los militares la observaban con curiosidad, e incluso quisieron conocer su aventura con los apaches, cuestiones que ella eludió con respuestas evasivas. Al dar por hecho que le traía malos recuerdos, optaron por no insistir y dejarla tranquila. El viaje fue pausado, como precaución para no levantar tierra con el galope de los caballos y así advertir a los indios, aparte de que estos podían reconocer el sonido de herraduras desde larga distancia, incluso kilómetros. Lo cual no le pareció en absoluto descabellado a la muchacha, que miraba una y otra vez a la lejanía en la confianza de ver surgir en algún momento a un grupo de nativos, apaches, con Della al frente. No para combatir a nadie, sino para llevársela con él. Llevársela con él, tan grande era su impaciencia que ni le daba tiempo a llegar a dicha ciudad, donde ambos se reencontrarían sin necesidad de contiendas con los soldados. Además, el jefe indio soportaba ahora sobre sus espaldas con un importante compromiso hacia su pueblo, por lo que quizás no fuese Lillian su prioridad más inmediata. Pero esto era una idea que ella nunca podría aceptar, de ninguna manera. Llegaron por fin a un camino medianamente transitable, lo cual indicaba la proximidad de la civilización. Y al fondo, entre la bruma de la arena y el calor, el ansiado destino. Adamsville. Era una ciudad grande, con extensos campos de maíz y cebada cercanos a un río que hacía de aquel un lugar en expansión muy deseable para vivir. Excepto para ella, cuyo único propósito en este traslado no era otro que reunirse con alguien muy especial. Una vez entraron, fueron a toparse con el mismo bullicio de las poblaciones y villas de la costa del Pacífico a las que Lillian estaba acostumbrada desde niña. Se encaminaron hacia la oficina del sheriff, a notificar de su presencia y deseo de establecerse en la ciudad. Mientras el agente de la ley revisaba el informe sobre esta prisionera de los apaches recién liberada, los militares se dispusieron a partir. Bien, señorita Rose, aquí la dejamos sana y salva. Buena suerte y que encuentre pronto a su familia. Así será. Gracias por todo, y por favor tengan mucho cuidado. Les dijo adiós con la mano mientras se alejaban. Después se giró al sheriff, quien seguía pendiente del escrito, rascándose la cabeza sin la más mínima idea de qué hacer con la recién llegada. De qué manera poder encontrar a su familia, si Adamsville era un batiburrillo de constantes idas y venidas, algo que ni él controlaba en su totalidad. Las ansias de libertad de la joven le vinieron de fábula para ahorrarle trabajo. Si me hace el favor, me indica un hotel donde poder alojarme. Un hotel, pero, este informe dice que tiene usted familia en la ciudad. Ah, sí, claro, por supuesto, pronto me reuniré con ellos, mientras los encuentro y no, me hospedaré en el hotel. Magnífico, excelente. Mire, vaya por allí, lo encontrará en esta misma calle principal, al fondo. Gracias. Dio media vuelta y se marchó, sin deseos de tratos con los lugareños más que los necesarios. Los protocolos estaban cumplidos, y al fin y al cabo, no contaba con permanecer allí mucho tiempo. Al llegar cerca del hotel y comprobar que perdía de vista al sheriff, cambió de dirección. Maleta en mano, ilusionada, se metió por entre las casas y de nuevo puso rumbo a las afueras de la ciudad. Una patrulla le dio el alto, al verla sortear el último edificio con toda la disparatada intención de adentrarse en el desierto. Tras las debidas disculpas, probó Lillian fortuna más allá, desde otra salida. Esta vez logró avanzar unos pocos centenares de metros con rumbo a las montañas, siguiendo siempre el curso del río. Era increíble la variación del paisaje por la simple proximidad del agua, cuando la propia ciudad se hallaba edificada sobre la tierra más árida. Vio surgir a un jinete a lo lejos, y venía hacia ella. Su corazón se desató casi a la misma velocidad que aquella montura. Pero, como no podía ser de otro modo y dada su suerte, no se trataba de Della, nada que ver, sino de un militar severo y mal encarado que esfumó de un plumazo sus ilusiones tan bien estructuradas en su cabeza. La amonestación fue ejemplar. ¿A dónde se supone que va tan resuelta? ¿Le parece bonito exponerse así a tan grande peligro? ¿Qué pretende?
Tener al ejército a sus órdenes para salvarla de los forajidos o los apaches. Fue tan grande su vergüenza que hubo de agachar el rostro que ya daba en rojo. Déme esa maleta, le extendió la mano. Ahora usted. No puedo dejarla aquí, por mucho que merezca dar de bruces con la enorme serpiente de cascabel que hay allí a unos metros. La subió a la grupa del caballo y de este modo fue conducida de regreso a la ciudad, siempre sermoneada por aquel hombre. Sepa que debo informar de su desatino. Si volvemos a verla por las afueras tendrá que enfrentarse a las autoridades. Tras posarla en la calle principal, se retiró, seguramente a dar parte de ella al sheriff. Lillian suspiró, al reconocer que se había precipitado. Quizás fuera aún muy pronto para que nadie viniese en su busca, cuando ni siquiera tenía la certeza de las intenciones del guerrero apache hacia su persona. ¿Se habría acaso forjado falsas expectativas? Porque quizás él la había mandado ir allí tan solo para tomar una nueva diligencia que la alejara para siempre de aquel desierto. ¿Estaría viviendo un sueño imposible, otro vano desvarío?, se preguntó. Más pronto que tarde, lo sabría. Resignada, entró en el hotel. No tenía apenas dinero, en el fuerte nada le habían dado al creer sus palabras cuando les asegurara que contaba con familia en Adamsville. Así que optó por deshacerse de algunos de sus enseres para pagar la estancia. El dueño aceptó el espejo de plata que Lillian le puso sobre el mostrador. De esta forma alquiló una habitación, en la confianza de ser por poco tiempo, pero eso ya no dependía de ella. Al menos, fue agradable recordar el tacto de una cama suave, cómoda, incluso bonita, con su dosel de encajes y lazos como la que tuviera antaño en su propia casa. Se aseó, curó las heridas con medicinas que le facilitaran en el fuerte, y se dispuso a descansar cuando sobrevino la noche. Pero no sin antes asomarse a la ventana y así vislumbrar las calles casi en penumbras, solo transitadas por pendencieros alborotadores con pistolas y botellas de whisky que iban camino de la taberna o salón a divertirse. Se dieron cuenta de la presencia de la joven, y como era de prever, se le dirigieron con modos y términos nada corteses, por lo que su deseo inicial de dejar la ventana abierta por si alguien acudía a visitarla esa noche fue rápidamente descartado. Se encerró a cal y canto y se metió en la cama. Estrechó con fuerza la almohada, al rememorar que apenas 2 noches antes yacía arropada entre los cálidos brazos de Della. Algo que quizás no volviera a repetirse, por lo que su situación se le presentaba de lo más incierta. Quizás debía aceptar que su vida no era ninguna de las idílicas historias que leyera otrora en las novelas románticas, sino el crudo mundo real. Por la mañana, tras desperezarse a gusto, se sentó sobre el lecho y extrajo todo lo que había en la maleta, mientras comía unas rosquillas de avena que comprara el día anterior. Lo primero que sostuvo fue el retrato de ella y su familia, a quienes observó con detenimiento, uno por uno, sobreviniéndole emociones de lo más diverso. Tristeza, añoranza, dolor por la pérdida irreparable, desconsuelo, indignación. Decidida, sacó la lámina del marco y tuvo muy claro qué hacer al respecto. Con la pequeña tijera de su juego de bordado empezó a recortar el papel a la altura del joven que posaba junto a ella, para así separarlo del grupo. Con dicha imagen delante, lo miró con una mezcla de ternura y pena. Ese hombre apuesto y distinguido no le era en absoluto indiferente. Habló sin titubear. Desde hoy, olvido tu persona. Tu vil corazón. El abandono, el desprecio que recibí de quien iba a ser mi esposo. El rechazo ante mi infortunio, las horribles heridas, el ultraje sufrido, mi desamparo al perder el renombre que buscabas en mi familia. Lillian empezó a arrugar el trozo de fotografía. Cuando más te necesitaba, me abandonaste. Por ello, desde hoy, yo te olvido. Y me horrorizo por lo que estuviste a punto de significar en mi vida. Adiós. Para siempre. Arrojó el recorte a un pequeño brasero que tenía cerca, sin detenerse a mirar cómo se consumía entre las ascuas. Sería aquel el último recuerdo que le dedicara a quien fuera su prometido, para ella, el mayor desengaño que le pudo deparar la vida. Durante el resto de la mañana, se entretuvo en darle algunas puntadas al bordado que tenía a medio hacer y sin tocar desde hacía 3 meses, allí en un bastidor redondo de madera, una hermosa rosa blanca sobre tela oscura. Sus labores eran minuciosas y bellas,
aunque supo que de poco le iban a servir en una ciudad donde el mayor mérito radicaba en labrar duramente la tierra. Así que difícil lo tenía si su estancia se alargaba, puesto que su experiencia en trabajos de campo o domésticos era nula. No sabía cocinar, ni servir, ni atender niños, ni cuidar los huertos. Aunque sí tocar el piano, bordar, recitar poesía, estar a la última en moda, entre otros tantos refinamientos y exquisiteces propias de la clase alta. En definitiva, la habían educado desde temprana edad para ser la esposa de un hombre rico. Algo que, dadas las circunstancias, supo que no iba a suceder nunca. Pero ¿qué importaba eso ahora? A fin de cuentas, su elección ya estaba hecha. Llegado el mediodía, salió al exterior. Le agradó pasar desapercibida aún siendo recién llegada, puesto que Adamsville era una ciudad de gran afluencia y constante renovación, lo cual reducía de forma considerable la proliferación de curiosos. Casualmente, pudo ver algunos indígenas por las calles que allí convivían con mejor o peor suerte. Entre exploradores armados, operarios de las granjas, incluso prisioneros con cadenas condenados a trabajos forzosos. Se cruzó con un carromato tirado por caballos que portaba a 3 nativos con las manos atadas. Detrás, se empezaba a congregar una multitud a modo de comitiva. Le preguntó a una granjera: ¿a dónde llevan a esos hombres? Hombres, dice, son cuatreros. Los van a ahorcar. Allí en la colina. Y en esa dirección se marcharon todos, para presenciar lo que aquellas gentes habían convertido en un infamante espectáculo público. Lillian quedó sola en medio de la polvareda, mientras que el bullicioso grupo en el que incluso iban niños desaparecía tras las casas. Solo alguien más había permanecido en la calle desierta. Y era Apache. Una mujer. Imaginó que se trataría de la esposa o familiar de alguno de los desdichados que iban en la carreta. Dedujo mal, para su sorpresa, la indígena se le acercó con una pequeña cesta en las manos, dispuesta a entregársela. Mucho mayor fue su asombro al comprobar el contenido del obsequio. Frutos de cactus, nopales, los mismos que ella tanto apreciara en el desierto, debidamente limpios de toda espina. Tan inesperada ofrenda no pudo más que desconcertarla. Quiso interrogar a la nativa, pero ésta ya se escabullía por las callejuelas. La persiguió. Espera, espera, ¿quién te ha dado esto? ¿Quién te mandó entregármelo? Contéstame. Yo no saber, se dio prisa en alejarse. No entender. Logró aferrarla por las ropas, pero la Apache se giró, combativa, sin dudar en amenazarla con un cuchillo para que la soltara. Lo cual hizo la abrumada Rose, al instante. Aunque fuese a costa de perderle la pista y no poder así averiguar más sobre este regalo misterioso. Dedujo, o quiso deducir, de dónde y de quién provenía. Abrazó con fuerza la cesta contra sí, con toda la ilusión que pudiera caber en su alma anhelante, en el intento de no pensar en la hostilidad de la indígena, ni mucho menos en el ingrato episodio de los condenados a muerte, se marchó de regreso a su retiro en el hotel.